Eh, Recuerden que ayer me quedé un poquito con una información que no alcancé a dar por tiempo. Es a donde Dios promete un hijo a Abraham. El día de ayer les envié, junto con todo lo de la información de ayer, esta parte, y posteriormente vamos a tomar el tema que continúa. Bueno, recordemos que Dios hace un pacto con Abraham y le promete un hijo. Dios repite la promesa y ahora, después de prometer o repetir varias veces la promesa que Dios le había hecho a Abraham para efecto de establecer su pacto, el pacto abrámico, él agrega, un hijo tuyo será el que te heredará. Y Abraham acepta la promesa divina. Dice el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis que Abraham le creyó a Jehová, le creyó a Dios. Entonces vemos cómo la relación entre Dios y los hombres pues siempre ha sido con el mismo fundamento, que es la emuná, la fe verdadera, la fe auténtica. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Eso lo podemos ya leer hasta en el Nuevo Testamento, ahí en Romanos 4:3, en Gálatas 3:6 y en Santiago 2:23. Imagínense que Abraham llegó a ser el padre de la fe. Hasta el día de hoy, pues todos los que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, consideramos a Abraham como el padre de la fe, porque justamente él fue el primer hombre que le cree a Dios y actúa en consecuencia. Esto lo único que nos tiene que traer en enseñanza es que si tú has verdaderamente creído en Dios, has ejercido emuná, pues en consecuencia tendrás que venir a hacer lo que Dios quiere, a obedecer según la voluntad de Dios. Amén. En esencia, todo esto, mis amados, la fe es la disposición de aceptar lo que Dios promete y poner manos a la obra. Esa es la fe. Nosotros tenemos que pasar de la inteligencia, de lo que estamos recibiendo en todas estas mañanas, todas las noches con los devocionales. Estamos recibiendo mucha información de parte de Dios, enseñanza de parte de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en consecuencia, mis amados? No solamente tenerla aquí en la mente, bajarla al corazón. Y una vez que está en nuestro corazón, el corazón cuando está inclinado a Dios, cuando está verdaderamente entregado a Dios, su tendencia natural es obedecer, hacer lo que Dios nos está mandando. Hay dos hechos importantes que se nos dicen aquí en la palabra de Dios. Primero, el pacto. Jehová hizo un pacto con Abraham y le dijo que él iba a ser el que a través de su heredad, a través de su genealogía, iba a ser bendita la tierra. Y hay otro hecho importante que son las profecías que da nuestro Señor a la vida de Abraham. Dice que su descendencia iba a morar en otra tierra por 400 años. Y nosotros vemos cómo el pueblo de Israel, una vez que se constituye, es llevado en cautiverio a otra tierra. Y luego dice que saldrán con riquezas. Si recordamos la condición de cómo salió Israel, los judíos de Egipto, los mismos egipcios les ofrecieron riquezas. Y dice, también le profetiza que será sepultado en buena vejez. Esto quiere decir que él iba a dar largura de años, una vida abundante. Y en la cuarta profecía que se genera para Abraham es que en su cuarta generación iban a volver a la tierra prometida. Entonces empieza todo el punto ya en el capítulo 16 de lo que Sara, bueno, que primeramente era Saraí y después Dios le cambia el nombre por Sara, le ayuda o le quiere ayudar a Dios, no sé si se recuerden, ya estaban de alguna manera viejos Sara y Abraham, y Sara se empieza a angustiar porque ya no iba a tener descendencia a Abraham, y entonces a quién le iba a heredar propiamente todo lo que Dios les había otorgado en bienes materiales, en riquezas económicas. Bueno, pues Sara le hace una propuesta indecorosa, ahora podríamos decirlo así, ¿verdad? A Abraham, y le dice que
se llegue a su sierva, a su criada, a una mujer llamada Agar. Obviamente, pues en la buena disposición de Abraham, ¿verdad? Se llega a Agar y concibe a un hijo llamado Ismael. Y de ahí viene toda la genealogía de los ismaelitas, que ahora nosotros los conocemos, que propiamente es lo que es el mundo árabe, ¿ah? Los musulmanes, los árabes, el islamismo, todo eso proviene de esa descendencia a través de Ismael. Entonces, cuando Agar concibe a Ismael, pues después empieza a mirar con desprecio a Sarai. ¿Por qué? Porque ella no podía tener hijos. Pero una vez que Sara empieza a ver, o Sarai en ese momento, empieza a ver ese desprecio, esa condición, pues empieza a decirle a Abraham que la corriera, que no tenía que estar allí. Y entonces Agar huye de la presencia de Sarai por esa persecución. Pero recordemos que la promesa no viene a la vida de Abraham a través de la unión de él con Agar, sino la promesa, el hijo de la promesa viene por la unión y el matrimonio perfectamente establecido entre Abraham y Sarai. ¿Ok? Entonces, allí es a donde está la promesa, el pacto de multiplicar su descendencia tanto que sería incontable. Llega el punto en el que Dios tiene misericordia con Agar, porque obviamente, pues a final de cuentas ella solo fue objeto de la, entre comillas, ayuda que Sarai le quiso dar a Dios, ¿verdad? Entonces, hay una profecía para el hijo de Agar, para Ismael, y dice, será un hombre fiero. Y después, ¿verdad? Cuando entrega la ley a Israel, pues tendrá provisión para este caso. Ahí en Deuteronomio 21:14 nos damos cuenta de cómo Dios cuida de la vida de Ismael, porque a final de cuentas era genéticamente pues hijo biológico de Abraham. Y vemos cómo es el pueblo o ese mundo árabe. Se dan cuenta cómo son de fieros, cómo son de, bueno, ahora ya se fue una tendencia mucho mayor hasta el terrorismo, son exageradamente agresivos. Pues ahí está la profecía cumplida, mis amados. Entonces, ese Ismael, desgraciadamente, viene a ser un punto de quiebro en toda la situación del pueblo de Dios. Después viene ya justamente de 13 años después de que nace Ismael, viene el pacto de la circuncisión con Abraham. Abraham se circuncida y allí es a donde Dios le cambia el nombre a Abraham, ¿ok? Y le confirma nuevamente el pacto. Le cambia el nombre de Sarai a Sara. Y la señal del pacto, nosotros ahora lo reconocemos que es la circuncisión de todo varón entre todos los judíos. De hecho, todos los judíos varones, en el octavo día después de su nacimiento, tienen que ser circuncidados, porque esa es como, hagan de cuenta, la marca de pertenecer propiamente a ese pueblo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿por qué le cambia Dios el nombre a Sarai y le pone Sara? A causa de la risa que a ella le provocó el hecho de que le dijera Dios que iba a embarazarse, que iba a concebir ella un hijo ya en su vejez, cuando la naturaleza de la mujer había terminado como para concebir. Y obviamente pues Dios lo reconocemos como un Dios todopoderoso, que a él no se le complica nada. Él cuando dice, hace y punto. Entonces, justamente de allí viene el nombre de su hijo, de Isaac, porque a causa de la risa de Sara y Abraham, viene el nombre de Isaac. Ahora, Dios promete hacer una nación grande de Ismael, porque como les digo, es hijo biológico de Abraham. Y aclara que Sara, nuevamente le vuelve a repetir que tendrá al hijo de la promesa. ¿Quién es el hijo de la promesa? Isaac. Acuérdense que nosotros declaramos al Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque así es como viene la genealogía para la bendición nuestra. Entonces,
como una lección práctica, y terminando ya este capítulo para iniciar el otro, si Dios es capaz de crear al mundo de la nada, pues es capaz también de crear un diluvio, es capaz de crear absolutamente lo que a Él le plazca. De hecho, trae vida o concepción de vida aún en la vejez del ser humano. Dios en su justicia debe castigar el pecado, eso ya lo vimos. A su vez, Él premia la obediencia y siempre ofrece esperanza para el futuro. Y lo único que Él quiere es ser el Dios de los hombres, es ser tu Dios, mi Dios, y que nosotros seamos su pueblo. Pero para hacerlo, pues debemos confiar en Él y hacer lo que Él dice. Eso es lo que tenemos que poner en práctica. Amén. Entonces, por último, existe una relación íntima entre la fe y la obediencia. Noé demostró su fe haciendo todo lo que Dios le había mandado. Abraham demostró su fe yendo cuando Dios dijo, vete. Entonces, el fundamento de la relación entre Dios y los hombres es la fe, la emuná. Cuando Dios promete algo, pues no sirve de mucho preguntar cómo lo va a hacer. O sea, simplemente nosotros tenemos que aceptar que Dios, al momento de prometer, Él es fiel y cumple. De hecho, el salmista dice, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Por lo tanto, Dios sabe lo que hace. Y debemos recordar siempre, Dios manda y al hombre le toca obedecer. Amén. Ese es el final del tema. Quiero, por favor, que pongamos atención. Vamos a tomar el siguiente tema y para ello le voy a pedir a mi hermano Jorge Rivera de la Fuente, que preparó el tema para el día de hoy, que tome el micrófono y nos bendiga a través de esta enseñanza. Adelante, Jorge. Gracias, pastor. Dios los bendiga a todos. El siguiente tema es la parte 3, el Pentateuco, Génesis, y se llama el libro de las generaciones de Abraham. En esta sección se sigue desarrollando en base a las promesas de Dios, que lo vamos a ver en el capítulo 12, del 1 al 3, que básicamente Dios le dice a Abraham, te haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y también lo vamos a ver en el capítulo 13, de los versículos 14 al 18, esa bendición y tendencia para siempre. Esas son las dos bendiciones, cumpliendo Dios sus promesas, dando a Abraham un heredero y explicando algunos aspectos de la promesa de la tierra. Ya nos había comentado el pastor esta parte de que Abraham y Sara eran dos personas ya de edad y que ya no podían concebir. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. La fe de Abraham es probada aún más y Dios lo sigue bendiciendo. Vamos a iniciar, mis amados hermanos. Primeramente, la promesa del nacimiento de Isaac, lo vamos a ver en el capítulo 18 de los versículos 1 al 15. Ahí Dios habla con Abraham y Abraham prepara un banquete. Y el mensaje, primeramente, lo vemos en todo el capítulo 18, pero el versículo 10 que dice, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Pero también ahí vemos acerca del clamor de Sodoma y Gomorra. Sabemos históricamente que estas ciudades eran unas ciudades que estaban altamente en pecado, donde se practicaba todo el pecado, pero en específico se manejaba mucho la homosexualidad, los pecados sexuales. Vemos que Sara, cuando ella escucha que va a ser madre, ella se ríe. Pues vamos a ponernos en los zapatos de Abraham y de Sara, siendo ya viejos. Es como si ahorita, en la situación en la que tú estás viviendo hoy por hoy, y para ti es imposible ya es imposible alguna situación o algo que has esperado por muchos años, y que te diga Dios, te voy a bendecir,
Entonces, no es una burla, no es reírse de Dios, pero es una actitud de decir, pues, ¿cómo va a ser? Ya soy viejo, ya pasó el tiempo, o yo no voy a poder hacer eso porque físicamente no puedo. Entonces, Sara se ríe, y se ríe por esa falta de fe, porque no tenía esa relación directa con Dios. Vamos a ver también cómo Abraham intercede por Sodoma en los versículos 16 y 33. Dios le revela a Abraham sus inquietudes sobre los pecados de Sodoma. Estas ciudades llegaron a ser uno de los ejemplares más poderosos del juicio en la Biblia. Es importante mencionar que Abraham habla con Dios, negocia con Dios, y es como cuando nosotros eh, hablamos con Él acerca de las cosas que nos están sucediendo en nuestra vida y queremos negociar, queremos decirle, bueno, pero pues si ya cambio, bueno, pero si ya no peco, bueno, pero si hago esto, pues tú me bendices, ¿no? Así estaba Abraham, pero negociando por Sodoma y Gomorra, ¿no? Si hubiera eh, tantos justos, pues que no la destruyera, ¿no? Dos de los ángeles que estaban ahí continúan su viaje hacia Sodoma, pero Jehová se queda con Abraham. Ahí lo vemos en el versículo 22. Abraham suplica a Dios para que salve a la ciudad. Aquí vemos el privilegio de los hijos de Dios de interceder por otros. El hecho, muchas veces, nosotros más bien no tenemos la capacidad para conocer eh, la voluntad de Dios, por qué hace las cosas, pero en la palabra de Dios sí nos manifiesta qué es lo que quiere Él para nosotros, sus hijos. Entonces nos da la oportunidad de que nosotros podamos interceder por otros, por nuestras familias, por otras personas, de decirle a Dios, Señor, te lo ponemos en tus manos. Dios promete no destruir la ciudad si se hallan 10 personas justas, pero algo que es muy importante resaltar, y anótalo si tú lo estás anotando, el capítulo 18, el versículo 14, dice algo muy hermoso, y dice así, es una pregunta, Dios mismo lo dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y eso, remárcalo, anótalo, ponlo ahí en tu refrigerador, o ponlo en algún lugar o en tu teléfono, porque pregúntate cuando estés pasando alguna situación difícil en tu vida, hazte esta pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios algo que no pueda realizar? ¿Hay para Dios algo que sobrepase el poder de Dios? No hay absolutamente nada, mis amados hermanos. Los pecados y la destrucción de Sodoma y Gomorra los vamos a ver ahí en el capítulo 19 del 1 al 38. Estos ángeles que estaban hablando con Abraham llegaron a Sodoma y contactan a Lot. Lot le ruega que se queden en su casa, y al ver los hombres ahí en la ciudad de Sodoma y Gomorra, ellos intentan o quieren abusar sexualmente de ellos, porque era el pecado que había en ese momento. Y en el 19, del 4 al 5, dice, para que los conozcamos, para que tener relaciones con ellos. Lot ahí en ese momento ofrece a sus hijas en lugar de estos hombres, sin saber que eran ángeles, ¿no? Entonces, la gente del Oriente daba gran importancia a proteger a cualquier persona que visitaba sus casas. Posiblemente, más bien, no es que desearan a las mujeres, sino deseaban a los hombres. Eh, vamos a ver cómo en ese momento los ángeles hieren a toda la gente esta que querían atacarlos, los dejan ciegos para no ver. En ese momento escapa Lot con sus dos hijas, pueden salir de ahí, y ahí es donde Dios destruye las ciudades con azufre y fuego. Vemos cómo se destruyen
estas ciudades por Dios, y vemos que algo muy importante, que les advirtieron, no volteen hacia atrás. Esto es un aprendizaje muy importante porque a veces cuando nosotros estamos pecando, tenemos una relación con Dios y llegamos al camino de Dios, el hecho de no voltear atrás no es negar lo que fuimos, sino no voltear atrás es no desear lo que estoy dejando, no codiciar lo que un día tuve, o no anhelar que estaba mejor antes que lo que estoy hoy. Y ahí dice que la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal por voltear. Es importante esta enseñanza en este libro del Génesis, para que nos dé a nosotros el vivir el hoy agradecidos con Dios, con lo que nos da Dios. Ya para atrás ya pasó, lo único que nos queda es vivir nuestro presente en una relación constante con Dios, en una relación de bendición con Dios. Y entonces, posteriormente a esto, Lot huye con sus dos hijas, y eso lo vamos a ver de los versículos 30 al 38, pero también vamos a ver algo muy importante aquí, que sus hijas pecaron con su padre. Ahí dice que lo emborracharon y que tuvieron relaciones con ellos, porque decían ellas, tratándole de ayudar a Dios, oye, nuestro padre ya no va a tener descendencia, pues ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a emborracharlos, y cada una tuvo relaciones, y de ahí el hijo de la mayor es llamado Moab, que es padre de los moabitas, que a lo largo de la Biblia vamos a ver qué es lo que pasa con el pueblo de los moabitas, con los israelitas. Y la menor tiene un hijo llamado Ben-Amí, padre de los amonitas. Estas dos naciones llegan a ser un aguijón para Israel. Eso lo vamos a ver en el libro de Números 25 y Levíticos del 18 al 21. Abraham habita en una ciudad llamada Gerar, y miente a Abimelech. En el capítulo 20, del 1 al 18, vamos a ver la historia donde qué pasa entre Abraham y Abimelech. Abraham viaja al sur después de un tiempo largo en Mamre, y aquí conoce a un rey entre los filisteos, que han empezado a poblar esta parte de territorio. El nombre es Abimelech, quiere decir padre rey. Abraham presenta a Sara como su hermana. Vamos a recordar que Abraham, Abraham siendo no, no conociendo para tener temor Abraham que pasara algo, entonces la presenta como su hermana. Ahí lo vemos en el 22. Abimelech es engañado, y Jehová advierte al rey. Esto es muy importante que lo manifestemos. A veces nosotros le queremos ayudar a Dios con alguna situación que nosotros pensamos que va a estar correcto, o que nosotros podemos, a pesar de que cuando Dios nos aparta de las situaciones las cuales nos vayan a estropear más nuestra relación con Dios o nuestra vida. Abimelech y su familia fueron hechos estériles a causa de la mentira de Abraham. Eso lo vemos en el capítulo 20, del 17 al 18. Probablemente habría tomado a Sara como otra esposa, no por su tremenda belleza, sino por formar una alianza entre él y Abraham. Abraham es reconocido por Dios como profeta, eso lo vemos en el 27. Y Abraham temía que Abimelech lo matara para poder tomar a Sara e incluirla en su harem. Ahí lo vemos en el versículo 11 del capítulo 20. Luego Abraham trata de justificarse, señalando que, de hecho, él y Sara tuvieron el mismo padre, aunque madres distintas.
Eso lo vemos en el 20:12, y eso significa que eran medios hermanos. El 20:12 dice así: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, en cierta manera no estaba mintiendo, pero era su media hermana. Dice, no fue la primera vez que Abraham mintió acerca de su relación conyugal con Sara. Y eso lo vemos en el 20:13. Dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. O sea, no era la primera vez que lo hacía Abraham. Abimelech da presentes a Abraham y este ora por Abimelech. Ahora vamos a ver que hay conflicto en la familia de Abraham. En el capítulo 21, del 1 al 21, Dios cumple su promesa que le había dicho a Abraham que iba a ser padre, y nace Isaac y es circuncidado. Se circuncidó a Isaac de 8 días, como Dios lo había mandado. Ya ahí Abraham era de 100 años cuando nació Isaac. Vamos a ver qué lecciones tuvo Abraham y Abimelech. Abimelech era un hombre de integridad, lo vemos en el 20, capítulo 5, donde dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto. Eso fue lo que dijo Abimelech. Era un hombre íntegro. Reconoce la posición de quienes están en el favor de Dios. Demostró arrepentimiento verdadero, y el arrepentimiento verdadero no intenta justificarse, acepta. Esto es una declaración muy importante, mis amados hermanos y hermanas. Cuando nosotros caemos en pecado o estamos pecando, lo primero que hacemos es justificarnos. Yo pequé porque me obligaron, porque me sentí presionado, porque no tuve opción. Siempre nos justificamos, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, mis hermanos, simplemente no nos justificamos, aceptamos y decimos, perdón, pequé. Así de sencillo, ese es el verdadero arrepentimiento, y eso lo hizo Abimelech. La responsabilidad por el error e intenta corregirlo. No nada más es decir, ya pequé, perdón, lo siento mucho, pero voy a seguir pecando. Eso no nos ayuda de nada. Tenemos que corregirlo, estar en el intento, no volver a pecar. Abraham se equivocó en prejuzgar a alguien que no conocía, en este caso al rey Abimelech. No aprendió de su lección anterior. Abimelech no había dado razón a Abraham de creer lo que creía. Abraham hizo a Abimelech lo que Abimelech nunca hubiera hecho a Abraham. Y aunque Abraham fue un hombre de fe, eso lo vemos cuando escribió el apóstol en Hebreos 11, 8 al 10, sus acciones demuestran que su fe no es de hierro. La fe implica un continuo crecimiento a través del conocimiento. No sirve de nada decir es que tengo fe en Dios, pero ¿fe en qué? ¿Qué sabes de Dios? Si nosotros decimos en esta declaración que les decía, hay algo para Dios imposible, es importante saber que para Dios no hay imposibles, pero hay que leer en la palabra de Dios, hay que estudiar en la palabra de Dios qué es lo que dice Dios de sí mismo para entender y tener ese conocimiento y reafirmar nuestra fe. Si aquí vemos que todas las cosas que hizo Abraham, y decimos, oye, es que pues fue Abraham el padre de la fe, fue Abraham otro tipo de hombre, Abraham fue igual que tú y que yo, fue un escogido de Dios, fue una persona que para lo cual en sus propósitos de Dios era importante cumplir ciertas cosas.
y así Dios en tu vida va a cumplir ciertas cosas, pero es importante saber y conocer qué dice Dios de ti en la palabra de Dios y tener ese conocimiento. La fe implica un continuo crecimiento a través del conocimiento. Hoy en estos estudios estamos teniendo conocimiento, pero tenemos que tener crecimiento. La desaveniencia entre Sara y Agar. Vamos a ver que Abraham tuvo 3 esposas. Tuvo a Sara, lo vemos en Génesis 11:29, a Agar en el 16:3 y a Setura en el 25:1, y en el 25:1 dice así: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Entonces tuvo 3 mujeres. De esto dice algo importante hay que resaltar: la poligamia era costumbre en Mesopotamia en aquel tiempo, pero no reflejaba el plan de Dios. En un inicio, como lo veíamos en estos estudios, al inicio del Génesis, se permitía todo esto porque Dios en su propósito quería poblar el mundo, ¿no? Pero no reflejaba el plan de Dios. Cuando no pudo tener hijos, Sara había dado a Agar a Abraham, tratando de ayudarle a Dios, ¿no? A veces yo creo que Dios se ríe de nuestros planes cuando queremos hacer tal o cual cosa, diciendo, no se ha dado ese trabajo que yo tanto he pedido, pues le hago por acá. No se ha dado esa relación en el cual estoy pidiendo a Dios, bueno, pues le hago por acá. O sea, hacemos atajos, mis amados hermanos, y lo cual a veces vamos deteniendo la bendición de Dios que llegue a nuestras vidas. Entonces, cuando Agar concibe un hijo que era Ismael, imagínense el momento. Agar siendo la esclava de Sara, conociendo que no podía tener hijos, sabiendo que ya era vieja, y al tener relación con Abraham, se embaraza. Entonces imagínense cómo se sentía Agar: yo sí puedo, tú no puedes; yo sí soy mujer, tú no. Entonces imagínate qué sentía Sara al ver a Agar, y Agar despreciaba con sus actitudes a la señora de la casa. Agar huye de la casa y cuando volvió dio a luz Ismael. 15 años más tarde, ya siendo Ismael un muchacho, fue cuando Isaac es destetado, y Sara, ante esa situación de ver a Agar, le dice a Abraham que la eche, y finalmente la echan, pero la promesa y protección de Dios siempre estuvo con Agar y con Ismael. Y Dios promete, lo vemos en el capítulo 21 del 13 y el 18, vemos que Dios promete hacer una nación grande de Ismael. La ley misma demostraba que tales disputas relacionadas con la práctica de la poligamia eran inevitables y desastrosas, inclusive hasta el día de hoy. Cualquier relación poligámica donde hay 2 esposas o 2 esposas, siempre termina mal todo eso, ¿no? Y no se ve bien. De hecho, en la mayor parte del mundo no está autorizada la poligamia. En algunas partes de Estados Unidos en algunos estados sí se acepta, pero la mayoría es porque terminan mal ese tipo de relaciones. Abraham hace pacto con Abimelech, lo vemos en el capítulo 21, del 22 al 33. Abimelech quiere un pacto con Abraham, porque Dios está contigo en todo cuanto haces. Anota este capítulo 21 en el versículo 22. Y dice así, te lo voy a leer: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. No sé si te ha pasado, mi querido hermano, mi querida hermana, que hay gente que se te acerca y te dice que todo lo que haces te va bien,
tú eres una persona que te escucha a Dios, y a veces nos estamos tan metidos en nuestros problemas del momento que olvidamos ver qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. La realidad es que muchas de las gentes que te conocen, que nos conocen, dicen, a ellos sí los escucha Dios, a ellos son bendecidos por Dios. Pareciera ser, mis amados hermanos, que en esta pandemia no pasa nada, porque estás protegido por la bendición de Dios. Parece ser, pero la gente se está muriendo, eso es una realidad. La gente se está contagiando. Hay mucha muerte en las calles. Es increíble, el otro día veníamos en el auto con mi esposa, y veníamos ahí cerca de Toyocan, y se veían los sopilotes, un grupo de sopilotes volando, pero se veía muy, muy impactante porque eran muchos. Y me dice, oye, ¿qué es eso? Y le digo, son sopilotes. Me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tantos? Estaban exactamente arriba del Panteón Municipal. Huele muerte, huelen la muerte, huelen los cadáveres. Entonces, lo que está pasando el día de hoy es real. Estamos viviendo una contingencia, estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo falta de trabajo, estamos viviendo el cierre de empresas masivamente, estamos viviendo situaciones delicadas a nivel mundial, no nada más a nivel local. Y pareciera ser, mis amados hermanos, que nosotros estamos preocupados por cositas que decimos, ay Dios mío, ya no aguanto, cuando la realidad es que somos hijos bendecidos de Dios por la situación de que somos sus hijos, sus amados. Entonces, vemos ahí que Abimelech lo veía, que Dios está con nosotros. Dice, Dios está contigo en todo cuanto haces. Abraham aclara la propiedad del pozo en Berseba, lo vemos en el 21, 24 al 34. Desde tiempo muy antiguo, la posesión del agua era de gran importancia en este sector, y ahorita, mis amados hermanos, se va a convertir en algo muy, muy importante, igual porque hay mucha escasez del agua. La fe y la obediencia de Abraham, lo vemos en el capítulo 22, del 1 al 24. Jehová pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Es algo muy importante, yo creo que esto todos lo hemos leído, y nos ha impactado mucho el hecho que Dios, después de no tener hijos, ya les da un hijo, es el hijo de la promesa, y después le dice, sacrifícalo, ¿no? Eso lo vemos ahí en el capítulo 22, del 1 al 24. Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac es el único unigénito de Abraham y Sara, pero Abraham obedece a Dios. Isaac pregunta, ya estando ahí a punto de sacrificarlo, ¿dónde está el cordero del holocausto? Y Abraham responde, Dios proveerá. Y si vemos esta situación, mis amados hermanos, Dios proveerá. ¿En qué situación tú has dicho Dios proveerá? Es muy importante ver aquí que está a punto de sacrificarlo, y Abraham con esa fe dice, Dios proveerá. Pero ya traía una instrucción, Abraham, sacrifica a tu hijo. Esa era la instrucción y eso era lo que iba a obedecer. Y a veces nosotros estamos en esa misma situación, mis amados hermanos, donde no vemos la realidad con nuestros ojos, es que no vemos dónde Dios vaya a proveer. Vemos que no hay trabajo, vemos que no hay salud, vemos que hay soledad, vemos que la relación está rota, vemos matrimonios separados, vemos fábricas cerradas, vemos que no hay contratos, vemos que no hay trabajo, vemos hijos alejándose de la casa, vemos a la pareja alejándose del camino de Dios, vemos a la pareja pecando, y no vemos cuándo.
No vemos así de sencillo, pero toma ese cimiento y sobre todo para que crezcas, Dios proveerá. En esa situación que estás viviendo, Dios proveerá. Dice, y Abraham obedece a Dios. Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero? Y Abraham estaba listo para matar a su hijo en el 22 del 9 al 10. Y Dios bendice a Abraham por su obediencia. Y Isaac es preservado. Dios le concede la vida y aparece ahí el sacrificio, que era un cordero. En ese momento, pues Dios confirma esa bendición a Abraham a través de la fe de Abraham. Y Dios promete a Abraham esa descendencia numerosa. Vamos a ver la muerte y sepultura, ya casi para terminar, la muerte y sepultura de Sara en el 23 del 1 al 20. Sara muere cuando tenía 127 años, ya eran gentes grandes, ya eran ancianos. Abraham compra la heredad en la cueva de Macpela de los heteos y sepulta a Sara. Abraham busca esposa para Isaac. Ahí vamos a ver un capítulo muy interesante que es el capítulo 24 del 1 al 67, donde Abraham comisiona a un siervo para que vaya a buscarle mujer a su hijo. No quiere que Isaac se case con una mujer cananea. Envía a su siervo a buscar una mujer entre su parentela, una mujer que tuviera crianza parecida a la de Isaac, una mujer que tuviera la misma fe en Dios. Esto es muy importante, que nosotros no nada más con nuestra pareja, sino cualquier situación que nosotros hagamos de nuestra vida, nuestras amistades, nuestros negocios, los hijos con los que se junten nuestros hijos, que sea la misma fe en Dios, porque cuando nos juntamos con creencias diferentes, hay alguna situación en la cual no era de Dios el juntarme, el casarme con tal persona y lamentablemente lo vemos cuando ya me casé con una persona que era católica y pues nunca lo convertí o nunca la convertí y finalmente vienen divorcios al paso del tiempo. Asegura al siervo, le dice Jehová enviará su ángel delante de ti. El siervo pide la guía del Señor. Encuentra a Rebeca en la casa de Betuel. El siervo explica su misión en este momento y Labán y Betuel responden, de Jehová ha salido esto. Lo vemos en el 24, del 50 al 51. Y Rebeca toma su decisión. Rebeca viene con Isaac y los últimos, al final de la vida de Jacob, del versículos 1 al 11, y tiene hijos con Setura, su tercer mujer. En el 25 del 1 al 6 vemos esa parte de la historia de Abraham. Abraham muere a los 175 años y es sepultado junto a Sara en la cueva de Macpela. Y algo muy, muy importante, si están anotando mis amados hermanos, hay que leer del libro del Génesis el capítulo 36, del 36 al 50, del 36 al capítulo 50 para ver, para terminar esta parte del libro del Génesis. Y aquí es muy importante que veamos como resúmenes, mis amados hermanos, que aprendimos el día de hoy con la vida de Abraham, con la vida de Sara, con la vida de Agar, con la vida de Ismael, con la vida de Isaac. Es importante ver qué Dios habló a mi vida, qué situación estoy viviendo similar, qué situación puedo yo tener, esa falta de fe o ese no reírme ni burlarme de Dios, sino vivir incrédulo, vivir de esa situación de, bueno, pues es que pues a lo mejor el hermano lo dice porque yo lo veo de tal manera, pero no, mis amados hermanos, todos pasamos por el mismo proceso
ese mismo proceso de decir, ¿cuándo se acabará la soledad? ¿Cuándo se acabará el problema? ¿Cuándo se acabará la depresión? ¿Cuándo se acabará la falta de trabajo? ¿Cuándo se acabarán los problemas con los hijos? ¿Cuándo se acabará tal situación? Y me estoy haciendo más viejo. ¿Cuándo podré ver una buena relación con mi esposa o con mi esposo? Pero yo te digo algo, confía, ten fe, mi amado hermano, mi amada hermana, ten fe, confía en que Dios está obrando, confía que Dios tiene un propósito, confía en que Dios no va a llegar tarde, confía que Dios tiene todo bajo su control y que no hay nada, absolutamente nada, que se le pueda impedir a Dios para obrar, para bendecirte. Hay veces que nosotros es muy difícil entender que una bendición puede ser el que Dios te esté diciendo que no. Una bendición puede ser que Dios te esté deteniendo para que tú vayas al precipicio. Si Dios te da esa bendición en ese momento que tú estás clamando, a lo mejor con eso te pierdes. Entonces el decir que no es una bendición de Dios. A lo mejor tú estás orando por esa relación de pareja, a lo mejor tú estás orando por esa mujer que se fue, por ese varón que se fue, y a lo mejor Dios endurece ese corazón porque puede ser de perdición. No lo sabemos, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero simple y sencillamente tenemos que vivir expectantes de lo que hace Dios día a día. Él no se ha olvidado de tu necesidad, Él no se ha olvidado, Él tiene el control de todo y de todas las cosas, mi amado, mi amada hermana. Y pues vamos a terminar orando, y yo te pido, de favor, siempre les digo que el cerrar los ojos no es para cualquier cosa religiosa o para cualquier situación, es simplemente para que no te distraigas y para que pongas en manos de Dios tu vida y que ora de tu corazón lo que te llegue en este momento. Amado Padre, te damos muchas gracias por este estudio que nos has permitido conocer más de tu palabra en el libro de Génesis. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas que tú nos enseñas día a día, y sabemos que como Abraham los pecamos, pero sabemos que eres más grande tú que cualquier situación, que cualquier problema, que cualquier pecado, y que tú quieres llevarnos a esa fe que tengamos en ti. Ponemos en tus manos nuestros problemas, nuestras situaciones, ponemos en tus manos nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, ponemos en tus manos nuestro trabajo, ponemos en tus manos la enfermedad que tenemos en este momento, ponemos en tus manos nuestro presente, pero nuestro futuro, porque sabemos que en ti hay esperanza, porque sabemos que en ti podemos confiar y porque sabemos que tú eres el Todopoderoso, que si tú lo prometiste, Abraham, ser esa nación grande, tú lo cumpliste. Él tuvo fe y por eso se le llamó el Padre de la Fe. Y hoy queremos, Señor, que aumentes nuestra fe para que nosotros vivamos conforme tu voluntad, pero sobre todo conforme tus designios en tu palabra, para que nosotros lleguemos a ese conocimiento y esa estatura del varón perfecto. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, y todos decimos amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gracias, Jorge, muchas gracias. Pues bien, mis amados hermanos, solamente quiero generar un comentario respecto a las lecciones prácticas que tenemos que tomar en consideración de lo que estamos aprendiendo. Simplemente es que Dios nos bendice para que seamos una bendición a los demás. Eso lo tenemos que tener bien claro, mis amados. Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. ¿A través de quién? A través de su pueblo. Y tú y yo somos ahora el pueblo adquirido por Dios, y Dios quiere bendecir a todo el mundo a través de ti y de mí. Por eso Dios nos bendice. Por eso nosotros tenemos que declarar que la bendición de Dios está con nosotros. Amén. Tenemos que recordar en todo momento que Dios es fiel
en cumplir sus promesas, siempre. A Él nunca se le va a escapar nada. Vemos cómo Dios actuó conforme a las promesas, la promesa hecha a Abraham, y a partir de ahí, pues nosotros tenemos la gran bendición de que a través de esa descendencia vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y cumplió su promesa a cabalidad. Y obvio que ahorita se van a cumplir todavía promesas adicionales que el Señor ha hecho a nuestras vidas hasta el fin de este mundo, hasta que se cumpla todo lo que en el libro de Apocalipsis, en ese libro de revelaciones, el Señor ha dicho que hará y lo hará. Amén. Y por último, pues las consecuencias de la obediencia o desobediencia siempre van a influir en nuestras generaciones venideras. Entonces, nosotros tenemos que ver que cada vez que tú y yo tomamos una decisión, tenemos que considerar muy en serio, mis amados hermanos, si obedecemos a Dios, influenciará obviamente en bendición para nuestras generaciones, pero si desobedecemos a Dios, pues justamente estarán pasando por situaciones críticas. Él mismo lo dice, que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, de los que no obedecen. Dice, mas hago millares de misericordia a todos aquellos que me aman y obedecen, ¿verdad? Entonces, eso lo dice ahí en Éxodo 20, versículo 4 y 5. Por lo tanto, mis amados hermanos, obedezcamos. Dios tiene siempre la bendición preparada, lista para nosotros. Recibámoslas con amor y con cariño. Es todo por el día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a